Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta última sesión del cuarto año académico del Seminario Permanente de Investigación Fray Antonio Alcalde, Orden de Predicadores. En esta séptima sesión vamos a tener al doctor Rafael Castañeda García y al padre Tomás de Híjar Ornelas como ponentes. Vamos a comenzar con el presbítero y licenciado Tomás de Híjar Ornelas, integrante fundador de este seminario permanente. Me permito hacer una presentación breve de su amplia trayectoria. Él es tapatío, licenciado en Derecho y en Filosofía y Teología con posgrado en Historia de la Iglesia en América. Es presbítero del clero de Guadalajara y profesor investigador honorífico de esta institución, el Colegio de Jalisco. Ha sido oficial de la Comisión Diocesana de Causas de Canonización, abogado y juez del Tribunal Eclesiástico de Guadalajara, profesor y bibliotecario del Seminario Conciliar Tapatío. Es cronista de la Arquidiócesis, director de su boletín eclesiástico, también es académico honorario de la Academia Nacional de Arquitectura, miembro de la Fundación Arquitectura Tapatía AC, del Grupo Amigos del Paseo Fray Antonio Alcalde AC, de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, del Seminario de Cultura Mexicana, de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, que a la fecha preside, y del Grupo de Estudios sobre Religión y Cultura del Colmich, el GERIC, además de la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde. Es autor de 6 libros, 43 capítulos de libros y unos 500 artículos, monografías y ensayos en publicaciones periódicas. Cuenta en sus condecoraciones con el Premio Ciudad de Guadalajara, el reconocimiento al bibliófilo José Luis Martínez de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el Premio Jalisco en el ámbito humanístico. Es secretario técnico de la Comisión Estatal para la celebración del Bicentenario de Jalisco. En esta ocasión, el padre Tomás de Híjar nos presenta la ponencia El legado alcaldiano fuera de Guadalajara a la luz de un instrumento público de 1785. La escritura de donación del obispo alcalde de la capilla de Nuestra Santa María de Guadalupe de Sayula a favor de los frailes franciscanos de la provincia de Santiago de Jalisco. Escuchamos con atención, padre. Bienvenido. Muchas gracias, secretaria general de esta institución, maestra Ixchel Ruiz Anguiano. Muy estimados colegas miembros de este seminario permanente, audiencia que de forma presencial participa en esta sesión y quienes lo hacen de manera virtual. Voy a presentarles en el tiempo que se me ha asignado un caso singularísimo porque nos permite articular desde un discurso que todavía no se trabaja lo suficiente al obispo Fray Antonio Alcalde, al culto guadalupano en la diócesis de Guadalajara y a la participación que en eso tuvo desde las artes José de Alcíbar. Y bueno, pues los elementos de los que vamos a partir son justamente el instrumento público a través del cual el obispo alcalde le dona a la provincia de los Santos Francisco y Santiago de Jalisco para que establezcan un convento allí, la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, que desde 1685, cuando todavía Sayula era doctrina atendida en la cura de almas por los franciscanos, y al pie de una loma que se llama el Calvario, y casi al filo del arroyo que partía en dos esa población, en ese barrio, que por ese motivo así se conocía. Y bueno, con el argumento de que habiéndose secularizado la parroquia de Sayula, o la doctrina de indios de Sayula, de la responsabilidad pastoral de los hermanos menores en 1754, en 1785 se les permite que recuperen jurisdicción suficiente para mantener un convento
abrirlo primero y luego sustentarlo con sus rentas o con lo que lícitamente pudieran obtener para ese propósito. Y bueno, a costa, digo, de la jurisdicción que sobre ese ámbito ya tenía el párroco, que desde luego era un clérigo diocesano, o como se decía entonces, secular. Y bueno, la circunstancia que engasta esta donación en el marco del hallazgo de un raro impreso, del que hablaré en un momento, nos permite ahora unir la conclusión del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de Guadalajara en 1783 con la donación de este santuario de Guadalupe de Sayula desde dos cuadros guadalupanos que salieron del pincel del pintor guadalupano por excelencia, José de Alcíbar. Y si ustedes consideran, digo, que entre junio y octubre del año en curso, bajo la atención curatorial del doctor Jaime Cuadriello, nada más y nada menos que el Museo del Prado va a presentar como el legado desde la historia del arte en el mejor recinto para eso, las pinturas guadalupanas. Bueno, José de Alcíbar tendrá allí un lugar principalísimo. Él, uno de los que sin duda mejor aprovechó este potencial novohispano, sí, pero antes, permítanme decirlo así, aunque no lo pueda demostrar, de momento, indocristiano. Sí, como ahora aspiro a irlo desgranando ante audiencias tan selectas como esta, podemos afirmar o tenemos elementos para afirmar que fue Guadalajara a partir de 1574, 1572, corrijo, la primer ciudad global de todos los tiempos, por el arribo del galeón de Manila a las costas de San Blas y de Salagua, y la circulación de productos, claro, del lejano oriente, pero también de la Nueva España, sobre todo plata, pero al lado de técnicas y de diseños y de productos que nunca antes se habían hecho o se habían logrado así, a todos los cuatro vientos. De modo que lo que arriba a las costas de la Nueva Galicia, antes que a las de Acapulco, y discúlpenme ustedes, pero así fue, por contrabando, que llegaba a San Blas y lo que llegaba a Salagua y Manzanillo, no era la mercancía ya tasada en Manzanillo, en Acapulco, perdón, o que se iba a expender en la feria de Acapulco. Pero prácticamente para que pasara al Parián de la Ciudad de México o se sumara a la carrera de Indias en el puerto de Veracruz para llegar, pues, originalmente a Sanlúcar de Barrameda y después a Cádiz, y luego de ahí, pues, a los mercados de todo el continente europeo y hasta del norte de África y hasta del Asia Menor y hasta del Medio Oriente, que así de exitosa fue la loza de Guadalajara, según lo vemos en el cuadro de las Meninas, en el búcaro que sostiene la princesa Margarita de Austria y que es, pues, un jarrito de olor de tonalá. A ver, me estoy desviando y decía yo que si pudiéramos desde esta circunstancia que permitió a la Nueva España convertirse en el puente entre el comercio transoceánico por el Pacífico y por el Atlántico a partir de 1572, y la primera ciudad con ese título, era chiquita, hombre, pero ya era ciudad y tenía escudo de armas.
desde 1539, Guadalajara, por esos caminos reales, que hoy serían para nosotros autopistas de cuota. Eso era un camino real. Es decir, una ruta donde quien la recorría llevando consigo productos a lomo de bestia, en ciertos lugares, las garitas, tenía que pagar su cuota para el mantenimiento del camino, para la construcción de puentes y sobre todo para la seguridad en el traslado de lo que en ese tiempo solo se podía hacer, si era muy pesado, a lomo de bestia. Bueno, la cuestión, digo, es que el beneficio que recibió en su momento Guadalajara por estas dos rutas comerciales y gracias al galeón de Manila, lo va a recibir Sayula desde una circunstancia que le permitió ser desde el principio beneficiaria por el Camino Real de Colima de lo que en este derrotero será un producto de primera necesidad, las jarcias. Qué curioso. Si nos atenemos a la etimología náhuatl de Sayula y la relacionamos con los humedales que producen salitre y que dieron pie a la guerra del salitre de 1510. Oigan, en 1522 llega Cortés de San Buenaventura, Francisco Cortés de San Buenaventura, el primero entre los varios delegados de Hernán Cortés, deseosos de unir por tierra al Atlántico hasta el Pacífico. Era el gran sueño. Desde que él llega en 1519 ya tiene en la mira cómo conectar el Atlántico con el Pacífico. Y bueno, intentó hacerlo con una salida buena en un plano estratégico, por lo que hoy es el estado de Colima, pero mala porque Colimán no estaba como muy convencido de que esa ruta le favoreciera. El caso, al final de cuentas, es que nuestro Sayula va a despuntar de lo que era un pueblo de indios sin mucha relevancia, que todavía no corran las imágenes. Yo les digo, regrésese hasta la primera si quiere. Yo le digo cuando. Digo, avance. Ay, aquí está. Yo estaba. Digo, mire, yo hago esto y usted le cambia. Así. A ver, decía que el año de 1572 va a ser clave para que un pueblo de indios en un humedal salitroso, la laguna seca de Sayula, ¿ven? Que cuando llueve, bueno, pues hacen charquitos y las aves migratorias llegan y se van. Se convirtiera, merced al Camino Real de Colima y al traslado de mercadería, que entonces va a ser cada vez más intenso, pues en el lugar donde se produzcan las jarcias para los cabrestos, para los aparejos, para los suaderos y para los fustes de las remudas. Pero también en un lugar donde los curtidores preparen lo demás que es esencial para esto. Hoy en día, pues no sé si todavía se sigan utilizando como en las aldeas en las que yo viví hace más de 50 años, asnos, machos y mulas para desplazar cargas y hasta personas, pero ya es muy raro y cada vez más raro, ¿no? Hoy en cambio, perdón, hace 100 años en cambio era lo más común.
De modo que todo lo que se trasladaba de un lugar a otro en grandes cantidades, ya fuera alimentos o cosas confeccionadas por el ingenio humano, o cargas, materia prima, barro, piedra, pues tiene que hacerse lo más pesado en carretas y lo menos pesado a lomo de machos, mulas y asnos. Y eso suponía que recuas donde los arrieros llevaban al menos 50 remudas, que es el nombre genérico del ganado asnar y mular, pues tuvieran una distancia calculada y suficiente para no reventar a las bestias según la carga, y luego para cambiar de montura y dejar a sus 50 animales en corrales, es decir, en mesones, luego de cierta distancia, y durante, pues yo creo que al menos un día, cambiar la carga a las bestias que habían ya descansado y estaban alimentadas, y así seguir, eran las rutas. Digamos que quienes se dedicaban a eso tenían una gran cantidad de arrieros, pero una mucho mayor de ganado asnar y mular, y una necesidad enorme siempre de fardos, de jarcias, de petacas, de petates, de textiles que sirvieran para envolver. Oigan, trasladar porcelana china, o sea, a lomo de bestia, y digo, sin ningún recurso a el tiempo, pues no era sencillo. Sayula comenzó a beneficiarse y a sobresalir, pero también a verse bajo un factor jurisdiccional sutilísimo y muy importante en este tiempo, el ser cabeza de la provincia de Ábalos desde el principio, con una presencia tanto de naturales congregados desde los orígenes 1532. Es el dato más antiguo que tenemos de Sayula, etimológicamente lugar de moscas. Por las moscas, los zancudos, los mosquitos, los bichos que en los humedales se dan, ¿ven? Y la evangelización que le va a hacer depender desde 1533 del convento de la Asunción de María de Zapotlán el Grande, desde 1546 del de Amacueca, hasta que finalmente tenga su propia jurisdicción y rango, y ya convertida esta capital de la provincia de Ábalos por hermanos encomenderos de ese apellido que la tutelaron antes de Nuño de Guzmán y la Nueva Galicia, quedar en una frontera geográfica que por un lado le relacionaba más con la Nueva España que con la Nueva Galicia, y menos con el obispado de Michoacán que con el de Guadalajara en la zona limítrofe de ello. ¿Qué provocó tal cosa para Sayula? Muchas. Digamos que haya sido siempre un centro fabril, un lugar de producción, un lugar de intercambio, y que se oxigenara enorme con los productos del Galeón de Manila que, procedentes del Camino Real de Salagua, iban a la plaza de Guadalajara. Bien, hecho este extenso exordio para explicarles que el culto a la Virgen de Guadalupe, desde la participación pastoral de los franciscanos en esa loma del Calvario de Sayula, y luego en esa iglesia que va a donar Fray Antonio Alcalde, luego de que el obispo Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada la secularice, tendrá como
impacto inmediato y a la vuelta de no muchos años, que la provincia de los Santos Francisco y Santiago le pida al rey Carlos III y obtenga en 1783 permiso para abrir convento en Sayula, que uno diría, pues, ¿qué no es eso, rizar el rizo? No había ya un convento y no podían recuperar. No, el convento era parroquia, perdón, el convento era curato. Y el templo conventual de ese convento era sede parroquial. Y la capilla del hospital, convertida en capilla de la Tercera Orden, aledaña al ahora templo parroquial, estoy refiriendo a 1783, un inmueble que sufrió desde siempre los reiterados movimientos telúricos que tanto han afectado a esa región. El caso, digo, es que el provincial de los franciscanos le pidió al obispo, perdón, al rey, que le permitiera abrir 4 conventos en la Santa Cruz de Tepic, en Sayula, en Saltillo y en Santa Anita. El rey hizo esa concesión, se crearon esos conventos, al obispo se le pidió de buena manera, el rey no podía exigírselo, pero tampoco el obispo negárselo, exigirle que le entregara a los franciscanos de la provincia de los Santos Francisco y Santiago la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Y entonces lo que vamos a ver a continuación, a partir de este dato duro, donde vemos por un lado el imafronte sobrio, clasicista del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de Sayula, y luego la decoración de su retablo principal y la pintura alcibariana de Nuestra Señora de Guadalupe. Adelante. Nos deja, digo, ante un testimonio donde se juntan estos elementos que iré desatando en los cortos minutos que le quedan a mi exposición. Adelante. Todo comienza con el hallazgo de un impreso ya de por sí raro o no trabajado desde la historiografía. Y luego no trabajado porque el principal estudioso del caso hasta el día de hoy, el canónigo don Luis Enrique Orozco, autor de los 7 volúmenes de la iconografía mariana de la provincia eclesiástica de Guadalajara, debió haberlo tenido en sus manos si lo hubiera conocido. Y vaya que fue más que un ratón de biblioteca. Él tuvo fuentes primarias y fuentes secundarias a su alcance y no cita en este análisis que hace del caso de la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe de Sayula, que por otro lado le era muy querida porque por su relación geográfica con su patria chica, Tuxpan. Entonces, ¿cuántos ejemplares se hicieron de este documento que hace escasas semanas puso en mis manos una persona con el solo deseo de que esto se integrara a la producción bibliográfica de Fray Antonio Alcalde? Testimonios que acreditan la sesión hecha por el ilustrísimo y reverendísimo señor obispo de Guadalajara, doctor y maestro, don Fray Antonio Alcalde, en favor de los religiosos franciscanos de la provincia de Santiago de Galicia, de la capilla de Santa María de Guadalupe, situada en la ciudad de Sayula, 1909, imprenta del seminario de Zapotlán. Adelante. Bueno, permítanme decirles, lo que estoy usando aquí de ilustración como retrato del obispo alcalde es con lo que voy a cerrar mi exposición. Es un retrato de su escultura orante que se resguarda en el Museo Regional de Guadalajara
y que estuvo siempre donde hoy está su tumba. Hubo una exposición hace cosa de 35 años, y el museo pidió prestada esta escultura y se fue a la exposición, pero ya nunca la devolvió. Y como hubo un cambio de párroco en ese tiempo, y el nuevo párroco no supo por su antecesor que tenía que ir a recoger esta escultura, se quedó en el museo y la siguen custodiando, a menos que ya por prescripción ya forme parte de los bienes nacionales, pero este es un dato que no lo pierdan de vista y hay que considerarlo para que desde este seminario nos echemos incluso ese trompo a la uña de pedir que donde debe estar tenga esta reliquia que ahora está en una bodega. Ah, pero me estoy desviando. Digo, lo ilustra por la relevancia inmensa que van a tener las fechas de lo que aquí nos interesa, 1785. Adelante. En el pueblo de Sayula, esto es lo único que voy a leer, y lo único que, digo, espero que esté al alcance de ustedes, porque es absolutamente el cierre de este documento y de lo que voy a tratar de demostrar para ustedes. En el pueblo de Sayula, en 14 días del mes de mayo de 1785, de 1785 años, el muy reverendo padre Fray Miguel Valcárcel, exministro provincial de la provincia de Santiago de Jalisco, del Seráfico Orden de nuestro padre San Francisco de este obispado y diputado por su provincia para la fundación de un convento de su orden que establezca en este pueblo, presentó el anterior expediente que consta la sesión que el ilustrísimo señor obispo de este obispado, don Fray Antonio Alcalde, hace por lo tocante a su jurisdicción eclesiástica de la capilla nuevamente erigida en este pueblo a Nuestra Señora de Guadalupe, para que en ella se haga la fundación del convento de nuestro Padre San Francisco, y visto por el señor bachiller don José Aldrete, cura interino, vicario juez eclesiástico de este pueblo, dijo que para el debido efecto de lo contenido en el citado expediente se pasase por su majestad y por ante mí el presente notario público a la capilla nominada a hacerle entrega de ella sus paramentos y demás alhajas constantes en el inventario, inserto en el expediente. Así lo determinó su majestad y firmó de que doy fe. José Valerio Aldrete, rúbrica por mandato de su majestad. Pedro Galarza, notario público. ¿Saben qué? Yo creo que eso de su majestad no tiene nada que hacer, no tiene que estar haciendo allí. Y tengo la impresión de que el paleógrafo de ese tiempo, porque esta es una transcripción literal de lo que viene en el impreso, le puso majestad donde tuvo que haberle puesto merced. Bien, a ver, sigamos. Inmediatamente el señor cura y vicario, por ante mí el presente notario, para efecto de lo antes mandado, pasó a la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe y estando en ella puso en real posesión al muy reverendo padre Fray Miguel Valcárcel. Entrándole dentro Valcárcel, descubriéndose ante la Santísima Imagen titular y habiendo hecho oración, pasó a la sacristía, abrió los cajones de ornamentos, los sacó y vio, con lo que concluyó la posesión, y para que conste, de mandado de su majestad le pongo por razón y lo firmo, de que doy fe. José Valerio Aldrete firma. ¿Saben qué? Sí iba a ser majestad, porque era el cumplimiento de la cédula real, entonces así era. Bueno, a ver, con estos dos datos nos queda claro entonces la fecha, si se regresa un segundo, porque eso va a ser importante, 14 de mayo de 1785. Sígale. Sígale. Bien. A ver, las consecuencias de la solicitud que los franciscanos le hicieron al rey y que él aceptó y que Fray Antonio Alcalde dio su bobo y el párroco por indicaciones de su obispo entregó de este recinto, que claro, bueno, pues irá cambiando con el tiempo, ¿no? Aquí ya está relativamente alineado. Explica el contenido de una relación de causa y efecto entre el guadalupanismo de Fray Antonio Alcalde y el guadalupanismo en Sayula y el pintor José de Alcíbar, en los términos en los que
de manera cada vez más breve, trataré de apurar en lo que sigue de mi exposición. Adelante. Miren, el convento, que lo sigue siendo, y el templo con su adorno actual, adelante. Y la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción, que originalmente fue de San Francisco de Asís, y alguna vez se pretendió que lo fuese hasta de Santiago Apóstol, tiene como elemento distintivo ser el punto de referencia obligado de la riqueza patrimonial, arquitectónica, singularísima de Sayula. Adelante. Que tiene otros elementos arquitectónicos, no en tan feliz estado, pero tampoco tan ingrato estado, si ustedes consideran la capilla de San Roque, de la Tercera Orden, si consideran estos movimientos telúricos de los que les he hablado, adelante. Y bueno, una factura que hace de Sayula a través de sus portales, adelante, sus 9 portales y sus patios inmensos, adelante, y su culinaria destacadísima, adelante, y sus elementos indocristianos vivos, seguimos. Bueno, a ver, no es error, oiga, discúlpeme, pero como aquello estaba muy reseco y así salió la foto, pues dejé a la muchacha, pero no es digamos, pues no creo que estorbe a lo que les estoy diciendo. El salitre, el humedal, la laguna seca de Sayula y las circunstancias que desde el principio distinguen este entorno. Adelante. Y bueno, pues ¿qué les platico? Pudiera ponerles desde hace 200 años, hablarles más que ponerles de él, no hay retrato, de don José María Gil y Méndez, uno de los diputados que creó la primera constitución del Estado Libre y Soberano de Jalisco de 1823. Pudiéramos hablar del científico y astrónomo Severo Díaz Galindo. Pudiéramos o no podemos dejar en el tintero a quien, sin haber nacido en la cabecera de Sayula, sí fue registrado como nacido allí, porque vino al mundo muy cerca, hombre, pero en esa jurisdicción, Juan Rulfo, adelante. Y bueno, en el hallazgo de esta investigación, el inmenso ceramista Epigmenio Vargas, que aunque no nació en Sayula, sino en el Teula y tuvo su empresa y su éxito, y estas estaciones del Via Crucis, que luego de mala forma fueron empotradas en el Museo Regional, es decir, en el edificio que se hizo para servir como Seminario Conciliar de Guadalajara y luego se usó como Liceo de Varones, que arrancó del atrio del Santuario de Guadalupe en 1921, el recaudador de impuestos federal, ya en tiempos de anticlericalismo y de necesidad de borrar del espacio público cualquier huella que tuviera que ver con la fe de la abrumadora mayoría de los mexicanos en 1922. Y bueno, no lo han de haber hecho con mucha delicadeza porque están casi rotos todos, pero ahora les estoy pasando un dato que yo no conocía y anhelé siempre saber, que estas placas de las 14 estaciones del Via Crucis de Epigmenio Vargas se hicieron en Sayula para el Santuario de Guadalupe y ahora están en el Museo Regional, adelante, de Guadalajara. Y bueno, quizá mi pica en Flandes para esta charla, el dato consistente en que la pintura de Nuestra Señora de Guadalupe de este santuario está firmada y fechada por José de Alcíbar en 1785. Que en la parroquia está otra imagen de la Virgen de Guadalupe firmada y fechada por José de Alcíbar en 1784. Que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de la catedral está firmada y fechada por José de Alcíbar en estos años. Y que en el santuario de Guadalupe casi todas las pinturas, si no es que todas las pinturas de los desaparecidos
retablos de madera labrada y dorada que costeó Fray Antonio Alcalde, todos eran de Alcíbar, y que también es de Alcíbar, y que también es de estas fechas, del 780, la guadalupana tan querida, con lo que hay una relación, digo, de causa y efecto entre Fray Antonio Alcalde y su mecenazgo desde las artes con el obrador de José de Alcíbar. Estos datos, todos me los ha ofrecido don Ricardo Cruzaley, el doctor Ricardo Cruzaley, al que le agradezco infinito que el fruto de sus investigaciones a él interesado el caso del retablo de plata de la Virgen de Guadalupe, de la imagen de guadalupana del Santuario de Guadalajara, que lo mandó a hacer Fray Antonio Alcalde, pero como un efecto concomitante y colateral, también hizo el cotejo y el hallazgo de estas imágenes guadalupanas. Pero ahora yo quisiera aportar en esta presentación algo que no se nos había ocurrido en el seminario, el mecenazgo de Fray Antonio Alcalde a las artes y específicamente a la pintura, desde el caso de José de Alcíbar, porque solo con los datos, así a bote pronto, para esta sencilla presentación, les puedo decir que hay registradas 10 imágenes de la Virgen de Guadalupe salidas del obrador de Alcíbar y en los mejores lugares, así que solo con eso habría que darle la razón a los que consideran que Fray Antonio Alcalde fue el mayor impulsor del culto guadalupano entre nosotros. Pero bueno, si consideramos que Sayula ya tenía una capilla guadalupana 100 años antes de Alcalde, digo, hay como una concatenación o una relación de causa y efecto respecto a lo que, y con eso estoy casi concluyendo mi disertación, podríamos presentar como el ingrediente cultural más antiguo y más profuso y más intenso desde el indocristianismo, el culto guadalupano. A ver, sígale para no dejar el santuario de Guadalupe, en una antigua postal, y entonces, ahora ya sabemos, yo no lo sabía, gracias a esta investigación, bueno, a la erudición absoluta de don Luis Enrique Orozco, en el tomo quinto de su iconografía mariana, cuando trata el caso del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, pero no cita el impreso que les presenté. Así que ahí hay nuevas cosas, no me estoy fusilando a don Luis Enrique, que no menciona el parentesco de las guadalupanas de Guadalajara, el santuario guadalupano de Guadalajara con el santuario guadalupano de Sayula. Adelante. Y bueno, nada más déjenme cerrar mi exposición mostrándoles el santuario de Guadalupe de Guadalajara desde este alzado que, al igual que él, otros 200, a ruegos míos y con pericia inmensa, ha hecho el geógrafo Pedro Rubalcaba para un proyecto patrimonial que sigue avanzando, que, digo, Fray Antonio Alcalde eligió para su sepulcro este recinto. Digo, una marca más grande no podría habernos dejado de su opción. Y también conviene que se los comente. Fray Antonio Alcalde conoció a la Virgen de Guadalupe gracias al hijo de una tapatía, el arzobispo de Santiago de Compostela, que antes lo había sido como maestro general de la orden y sucesor de Santo Domingo en Roma, Fray Antonio de Monroy e Híjar. María de Híjar, perdónenme que me apellide, nos llevemos el mismo apellido, ¿no? Pero doña María de Híjar era tapatía. Don Antonio de Monroy nació en Santiago de Querétaro, fue provincial de los dominicos, pasó a un capítulo general a Roma y allá lo eligieron maestro general de la orden, y cuando terminó sus servicios, al cabo de 8 años, el rey Carlos II lo postuló, lo presentó como candidato al principal obispado de España en ese tiempo, el de Santiago de Compostela.
el arzobispo de Santiago, en ese tiempo era el dueño pues, de todas las ciudades de Santiago. Y desde ahí él fue un gran benefactor del convento de Santo Domingo de Bonaval, y entre las obras que patrocinó su mecenazgo fue un retablo a Nuestra Señora de Guadalupe, que casi estaba recién instalado, todavía olía a fresco cuando fue maestro de ese convento Fray Antonio Alcalde. Así que a Nuestra Señora de Guadalupe la conoció primero en Santiago de Compostela, después en Yucatán, después en su estancia larga y en vivo y a todo color durante los 8 meses de su participación en el concilio, en el Cuarto Concilio Provincial Mexicano, y arribó a esta capital el 12 de diciembre de 1771. Hombre, ese día preciso, pero en la vía de San Pedro Tlaquepaque, el 14 de diciembre tomó posesión de su oficio en la catedral, pero trayendo consigo, digamos, ya esta devoción y desempeño que sin lugar a dudas lo pone a la cabeza del guadalupanismo entre nosotros. ¿Queda alguna lámina o ya se acabaron? Bueno, pues esa debe ser la última, ¿no? A ver, regrésese, por favor. Ahí está la escultura yacente de Fray Antonio Alcalde, que en público y como miembro de este seminario y como interesado en la figura y el perfil de Fray Antonio Alcalde, le pido atentamente a quienes promueven su canonización la soliciten para que regrese, ahora que ya sabemos dónde está exactamente su tumba, y ahí se le coloque. Una. Y dos, yo creo que las parroquias, perdón, yo creo que los santuarios de Guadalupe, de Guadalajara y de Guadalupe de Sayula deben hacer de algo así como un hermanamiento. Y que en el santuario de Guadalupe de Sayula se debe conocer esta historia. Y debe incluso, pues ya se puede hacer, tener ahí algún elemento que físicamente recuerde quién fue Fray Antonio Alcalde y por qué donó a los franciscanos, él como fraile predicador, a sus hermanos de hábito, los menores, este importantísimo recinto. Gracias. Bueno, a nombre de los integrantes del seminario, agradezco al padre Tomás de Híjar, que como siempre con muchísima erudición nos hace una importante aportación a la historiografía alcaldiana. Muchas gracias, padre. Y bueno, a continuación, y antes de pasar a las preguntas que serán al final de esta sesión, me gustaría presentar al doctor Rafael Castañeda García, nuestro siguiente ponente. Él es doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán. Realizó 2 postdoctorados, el primero de 2012 a 2014 en el laboratorio Masipo de la Universidad de París y Nanterre, y de 2014 a 2016 en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de dicho instituto y profesor en la licenciatura en Historia en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la misma UNAM. Sus líneas de investigación abarcan la historia de la educación en la transición al México independiente y la historia de las prácticas religiosas de los negros y mulatos en Hispanoamérica en los siglos XVII y XVIII. Sobre el tema de historia de la educación, el doctor Castañeda coordinó el libro colectivo La educación pública en la transición al México independiente, escuelas de primeras letras y colegios en México, publicado por la UNAM, por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación en el año 2021. La ponencia que nos presenta esta tarde se titula La fragilidad masculina, la travesía de unos estudiantes del Seminario Conciliar de Guadalajara hacia la Real Universidad en 1708. Bienvenido, doctor Castañeda, le escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien? Todo Bueno, bien, doctor. pues muchas gracias Gracias. por la invitación, por el espacio, que para mí es un gusto estar con ustedes y entre ustedes para poder exponer lo que sería un avance de un artículo. Antes de empezar a la exposición, quisiera decir que esto es parte de esta investigación es parte de un libro de autor, ¿no? Que incluso ya pasó el dictamen. Y en este libro es sobre los seminarios conciliares en su conjunto. Hace falta una visión general de estos seminarios conciliares
Y por supuesto ya hay visiones particulares o estudios particulares. Y en este libro hay un capítulo dedicado a los trabajadores, por ejemplo, a las lavanderas, las cocineras, las mujeres que no son muy vistas en estos libros de historia de la educación, ¿no? Por supuesto el portero, por supuesto el bibliotecario, ¿no? De hecho va a salir un artículo en junio sobre el bibliotecario en los seminarios conciliares en la revista de estudios de historia novohispana, ¿no? Otros capítulos son sobre las cátedras, la cátedra de Derecho, sobre la vida estudiantil, pero sobre todo una historia social. Sin embargo, y a esto voy con esta ponencia, hay ciertos, digamos, apartados del libro o ciertos temáticas que no podían quedar en el libro, ¿no? Por la periodicidad, como es el caso de esta ponencia, ¿no? Es decir, esta ponencia y este expediente, por lo que yo estoy empezando a trabajarlo para hacerlo un artículo, porque no va a ir en el libro, pues porque rompe, digamos, el periodo de investigación, y por eso es que yo quería explicar esto, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, considero que la historiografía ha avanzado un buen trecho sobre las diferentes expresiones de relajación de la disciplina y faltas a la moral en las que incurrieron el clero secular como el regular en el territorio no hispano. Hoy día sigue siendo común encontrarnos en los archivos históricos documentación que se refiere a este tipo de acciones. No importa la naturaleza de las fuentes, en las visitas de los obispos, en la documentación sobre cofradías, en las procesiones y fiestas, también suelen aparecernos algún conflicto entre autoridades, entre corporaciones, o denuncias que dejan en evidencia algún abuso por parte de algún miembro de la Iglesia. ¿Qué decir de los tribunales judiciales como los juzgados eclesiásticos y el Santo Oficio de la Inquisición, que resguardan en algunos casos sucesos que causaron escándalo en el entorno inmediato de aquel entonces? El caso que abordamos en esta ponencia no proviene de los expedientes criminales de la época, sino del fondo del Seminario Conciliar que resguarda el archivo histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara. Entre los legajos encontramos una cuya descripción inicial refiere a un bachiller, don Manuel Garrido de Rivera, clérigo diácono, conciliar que habría salido rumbo a la Ciudad de México en compañía de 4 colegiales de Merced y otros estudiantes que terminaron sus 8 años de colegio. Se indica la fecha, 22 de abril de 1708, y remata la descripción del documento con la alusión de la licencia que había otorgado el obispo para que todos se graduaran de bachiller de filosofía en la Real Universidad. Hasta aquí parece un simple informe de unos colegiales que tuvieron la anuencia de las autoridades del obispado y del seminario conciliar para viajar a la Ciudad de México, hacer su examen y obtener el grado de bachiller. Ya este hecho por sí mismo sería interesante, porque la historiografía ha dado cuenta de las estadísticas de grados de bachiller, licenciado y doctor que otorgó la universidad en todo el siglo XVIII. También la historiografía ha profundizado en señalar de qué colegios y de qué regiones procedían, siendo la mayoría estudiantes de establecimientos jesuitas. Pero poco sabemos sobre los detalles del viaje que realizaron cientos de colegiales durante esta centuria, siglo XVIII. Su itinerario, el camino que tomaron, los lugares donde pernoctaron, la comida o bebida que llevaban consigo y un largo etcétera que desconocemos. No solo para el caso mexicano en general, si buscamos historiografía sobre estos, vamos a decir, los paseos, o en este caso no es un paseo, es un recorrido a la Ciudad de México para obtener el grado de bachiller o de doctor o de licenciado, bueno, de doctor, pues no tenemos tampoco en la historiografía española mucho de dónde eh, abastecerse, ¿no? Volviendo a nuestro expediente, al momento de adentrarme en su lectura, me encontré con una serie de eventos que sucedieron durante el viaje a la Real Universidad. Era un pleito entre jóvenes colegiales que llevó a los golpes. No solo eso, en los dichos de los involucrados había palabras escandalosas que se salían de las normas permitidas por las autoridades. De entrada, me pareció oportuno rescatarlo de la caja del archivo porque va más allá de lo institucional, de las normas que rigen estos espacios educativos, de los saberes impartidos. Es una historia más humana,
de conflictos entre colegiales, pero deja entrever otras temáticas, tales como la relación con la sociedad, la importancia del consumo del chocolate, las expresiones de hombría, léase entre paréntesis también masculinidades, y la moda, ya que tras este conflicto hay también una historia material de la vestimenta seglar o laica de los hombres de aquel entonces. Conocemos menos la etapa formativa de aquellos que aspiraban a ser curas. Aquí conviene apuntar que los seminarios conciliares o colegios tridentinos, como su nombre lo indica, fueron concebidos por el Concilio de Trento en 1563 como instituciones inéditas del Estado moderno que buscaron profesionalizar la labor del clero secular al uniformar su educación. También debemos decir que estos espacios educativos nunca fueron exclusivos para el sacerdocio. 9 colegios tridentinos se erigieron en las capitales de los obispados durante el periodo novohispano, 5 en el siglo XVII y 4 en el XVIII. La máxima autoridad al interior de la comunidad fue el rector y la edad en la que ingresaban los colegiales era a partir de los 12 años, aunque también podía variar, y la permanencia en el colegio oscilaba entre los 4 y 8 años. Entre sus egresados más afamados de estos seminarios conciliares, en términos generales, no el de Guadalajara, sino en términos generales, está José María Morelos y Pavón, Melchor Ocampo, Benito Juárez, Lorenzo de Zavala y Andrés Quintana Roo, por mencionar solo algunos. El Seminario de Guadalajara fue fundado en 1696. Sin embargo, comenzó a funcionar en 1699. Por tanto, estos colegiales que viajaron en 1708 seguramente pudieron ser de los primeros graduados de bachiller que realizaron el viaje a la Ciudad de México. Así, esta ponencia busca dar a conocer parte de los vaivenes que se suscitaron en la travesía a la Real Universidad. Cabe aclarar que la mayoría de colegiales que se matriculaban en la universidad no acudían a las aulas universitarias, o sea, a la Real Universidad de México, sino que estudiaban en colegios y conventos tanto de México como de otras ciudades del virreinato. Al concluir sus estudios, presentaban la documentación necesaria y el examen correspondiente para recibir el grado de bachiller en artes, en cánones, teología, leyes y medicina en la Ciudad de México. Por esta razón, cientos de estudiantes viajaron desde diferentes latitudes de la geografía novohispana para obtener el grado académico de Valladolid, de Pátzcuaro, de Antequera, de Oaxaca, de Durango, de Zacatecas, de Parral en Chihuahua, de Guadalajara, de San Luis Potosí, de Puebla, entre otros. En la ceremonia de ingreso al seminario de Guadalajara se indicaba que al nuevo seminarista se le pondría manto y beca delante de toda la comunidad. En este mismo acto debería jurar respetar los estatutos y a las autoridades. Cito, igualmente que defender la concepción inmaculada de la Santísima Virgen María. Como saben, el titular del seminario fue el señor San José, el de Guadalajara. Por ello, todos los individuos del seminario que no fueran sacerdotes deberían confesarse cada mes y también en todas las festividades que eran de los misterios del Señor y de María Santísima, en las de San José, de los santos apóstoles y la de todos los santos. Como era de esperarse, no siempre se cumplieron las normas trazadas, tal como lo establecieron sus constituciones. La jornada cotidiana comenzaba muy temprano, en la cual se combinaban actividades académicas con las piadosas. Y era un espacio exclusivo para hombres. La matrícula de cada colegio varió. Fueron quizá los seminarios de Puebla, México y Guadalajara los que tuvieron la mayor cantidad de alumnos, pero es solo especulación. Faltan estudios al respecto. Cabe aclarar que si bien es un espacio exclusivo para hombres, sí hemos encontrado la relación con las mujeres trabajadoras, ¿no? De repente hay una que otra cocinera, a pesar de que estaba casi prohibido. Por supuesto, la lavandera aparece incluso en las constituciones del Seminario de Guadalajara, ¿no? La tornera, ¿no? La semanera, etc., etc. Bueno, además de las habitaciones de los colegiales, el refectorio donde consumían los alimentos, las capillas, pasillos o corredores, las aulas, la librería o biblioteca, estaban también en la huerta. También, junto a las autoridades y catedráticos, había un conjunto de trabajadores, oficios medianamente especializados que hacían funcionar el espacio
y que garantizaban la higiene, la comida y la disciplina en general. Estos trabajadores están ausentes en la historiografía de la historia de la educación para el periodo colonial y 19, en general en todos los espacios educativos. Ahí hay un capítulo que todavía necesitamos escribir, pues porque está prácticamente eh, vacía, ¿no? Estos capítulos, podríamos decir, son los andamios de la educación, ¿no? Ellos, estos trabajadores. Bueno, asimismo, el grado de bachiller era el único escolarizado y obtenerlo garantizaba el ejercicio profesional. Es decir, se ganaba este grado mediante la asistencia a cursos donde adquirían conocimientos. En junio de 1708, después del viaje de los estudiantes, el vicerrector del Colegio Seminario de Guadalajara, el licenciado don Tomás Romero Villalobos, pidió un reporte por escrito sobre lo sucedido para poder examinar, el caso y solicitó que se llamara a los testigos que estuvieron en este viaje. La narración del hecho señala que el bachiller don Manuel Garrido de Rivera salió junto a 7 estudiantes con destino a la Real Universidad para que se graduara de bachiller en la Facultad de Filosofía. Dichos alumnos eran de Merced, porcionistas y otros más, supongo que alumnos de fuera. Garrido iría a cargo en representación del vicerrector, por tanto, sus compañeros colegiales debían obedecerle durante el viaje de ida y vuelta y en la estadía de la Ciudad de México. Además, él llevaría la documentación, la libranza para el dinero que habrían de percibir en México, así como lo necesario para el camino, por ejemplo, todo el avío de chocolate, azúcar, bizcochos y demás. Pero el dicho bachiller don Manuel Garrido, a pesar de todo este honor que se le hizo, se portó, según el reporte, cito, con tan poco miramiento a su correspondencia que, entre otras cosas, pasó a poner manos violentas en uso de dichos colegiales, que fue el bachiller don José de Abas de menores órdenes y paje de Nuestra Señora Ilustrísima en un puesto llamado Undamero. Es decir, aquí, antes de llegar a Valladolid, fue donde sucedió el pleito. Por eso están aquí estas figuras, ¿no? Y un poco atendiendo a que ahí fue el pleito, hemos podido reconstruir con base, obviamente en la historiografía, con base en un libro que se llama Rutas de la Nueva España, que coordinó Chantal Tramausel del Colegio Michoacán, pues hemos podido reconstruir el camino que tomaron, ¿sí?, estos seminaristas o colegiales desde Guadalajara a la Ciudad de México. Ya esto es un avance, porque no conocemos estos caminos, no sabemos qué pasaba en estos caminos cuando iban a obtener el grado de bachiller. Solo tenemos las estadísticas, pero es muy difícil encontrarse una fuente sobre esto. En este sentido, esta ponencia pues pone, digamos, la atención en un conflicto. Si no hubiera habido conflicto, seguramente, obviamente no nos enteramos de nada, ¿sí? Entonces, van a la mitad del camino, ¿no? En un dameo, y aquí es donde se suscita un primer, digamos, conflicto. Bueno, sucede que este señor Garrido, o bachiller Garrido, echándole en el suelo y poniendo la rodilla encima, le jaló de los cabellos con las 2 manos y le dio de guantadas y calabazadas, así dice el documento. Le sacó sangre y le hirió, aunque levemente junto a uno de sus ojos. Además sacó un cuchillo de la cinta con que hizo demostración de quererle acometer delante de los colegiales. Profirió palabras decompuestas e indecentes, hallándose también presentes a todo lo referido un religioso el Santo Domingo y algunos otros seglares quienes trataron de apaciguarlos y tranquilizar la riña. Aquí en la descripción de la pelea aparece otro personaje, un religioso dominico que también se sumó al viaje. Posiblemente una de las razones sea que los colegiales del Seminario de Guadalajara iban a hospedarse en el convento de Santo Domingo, ¿no?, de México. Ahí es donde se hospedaban. La situación no paró ahí. Una vez llegados a la Ciudad de México y hospedándose dichos colegiales en el convento de Santo Domingo, Garrido, quien les recuerdo iba de encargado del viaje, se apartó de ellos y se fue a hospedar en casa particular, cito, y dio grande nota de su persona, pues anduvo en traje acelerado, o sea, de seglar, sin los hábitos clericales, y aquí viene una descripción de la vestimenta,
Usó un vestido corto, capa de color de carro de oro con vueltas de felpa azul, franjón de oro, hebilla de empeine en los zapatos sobredorada con trencilla negra y hebilla de oro o sobredorada en el sombrero. Chupa de seda negra, balona caída, descubierto el pecho con encajes que salían de la camisa. Con este traje y abierta la corona, anduvo de día en dicha ciudad por las calles públicas. Es decir, así como hay expresiones de feminidad en las procesiones y que la iglesia dice, estas mujeres están usando aretes, estas mujeres salen con collares, es un acto solemne, bla, bla, bla. Esta es una expresión de la masculinidad de un personaje, ¿sí? De ponerse no solo seglar, sino ponerse una, atractivo, diferente, ¿sí? A- muestra un cuidado en su arreglo, ¿sí? En su arreglo de hombre, ¿no? Y obviamente dejó la vestimenta de colegial, ¿no? Esto por eso es la ponencia de la fragilidad masculina, ¿no? No solo eso, frecuentó las rejas de monjas vestido de esta manera y otras visitas hasta las que hizo a dichos colegiales y aún más al reverendo provincial de Santo Domingo, a quien visitó como a las 9 a 10 del día, causando grande escándalo con dicho traje. No solamente en el convento, sino también en toda aquella ciudad por haber andado así 8 días. Hasta que pocos días antes de que los colegiales, sus compañeros se despidieron de él para volverse a su colegio, o sea, a Guadalajara, lo vieron ya con los hábitos de capichola y palometa nuevos y lo regañaron. Le expresaron la gran vergüenza que les causaba el que él hubiera andado con semejante traje. Y él les respondió, cito, que en México no se reparaba en eso, y porque parece que lo referido es verosímil por haber vuelto a su colegio dichos colegiales y dicho don Manuel Garrido, no. O sea, don Manuel Garrido aparentemente se quedó, ¿no? Bueno, como suele suceder en estos casos, la autoridad del seminario recabó los testimonios. Pareció primero, el 26 de junio de 1708, el bachiller Nicolás García de Vera, de 22 años, subdiácono colegial porcionista, recibió juramento. Dijo saber que dicho Manuel Garrido, aún después de llevar el lugar de vicerrector y todo lo necesario del avío de los colegiales, quienes también llevaban orden expresa de mirarle como tal, que les quitaba el chocolate y en el puesto de undameo puso las manos encima al bachiller José de Navas, colegial de este colegio, tirando en el suelo. La descripción de la pelea es muy parecida a la ya señalada, ¿para qué repetirla? Sin embargo, cuando se refiere a lo sucedido en la Ciudad de México, añade que Garrido también visitó otras casas viciosas, además de los conventos y rejas de monjas. Es decir, nuestro personaje se fue a galantear, pero además vestido de una forma, pues digamos, muy, muy varonil, ¿no? Muy seglar. Tocó el turno del bachiller Francisco Lino Guzmán, colegial mercenario de este colegio. Dijo que sabe porque lo vio, cito, que don Manuel Garrido, clérigo diácono colegial mercenario de este colegio, llevando en lugar de vicerrector y todo lo necesario del avío de colegiales que fueron a graduarse a la Real Universidad de México, en el citado lugar de Santiago Undameo, en el obispado de Michoacán, después de muchos sinrazones, habían pasado con él y sus compañeros por digamos, el autoritarismo con el que se portaba don Manuel Garrido, ¿no? Quedándose con parte del chocolate y dineros que era para todos. Así, puso en dicho lugar en Undameo las manos violentas contra el bachiller ya referido José de Navas, y la arrojó al suelo con cólera y furor hasta ponerle la rodilla encima, tratándole de palabra y obra, dándole repetidos golpes con sus manos hasta jalarle la cabeza y darle calabazadas en el suelo y guantadas con alguna efusión de sangre, señalándole junto a uno de sus ojos, el izquierdo empuñando un cuchillo que traía en la cinta, con el cual desenvainado hizo acciones de quererle herir, diciéndole palabras torpes e injuriosas en presencia de todos sus compañeros y de un religioso de Santo Domingo. Lo ocurrido se desató porque Navas, de 17 años de edad, intentó tomar su propio chocolate, que no era el del común, sino el suyo propio, a lo cual Garrido diciéndole en alta voz, muy enojado, las siguientes palabras: no me grite tal,
que por ser palabra tan indecorosa no se expresa más claramente. En fin, don Nicolás de Nava se levantó de allí apartándose con sus compañeros. Sobre lo acontecido en la Ciudad de México, agregó que cuando lo vieron con los dichos hábitos clericales le dijeron que cómo iba a conseguir graduarse de limosna. Respondió que el haberse vestido de aquella manera fue para que fue para que no quería que le tuviesen por metemuertos, ¿no? Como verán, hay muchas frases, muchas palabras muy interesantes y conceptos de la época, ¿no? Es decir, al final él dice que se cambió la vestimenta porque no quería que lo vieran o lo tuviesen por metemuertos. En fin, otro de los testimonios, y ya no me falta mucho, Francisco Antonio Mascarina, colegial de 16 años, agregó que en plena pelea Garrido le dijo a Navas, cuando le estaba enseñando el cuchillo de forma amenazante, cito, no empleo este cuchillo en ti porque no eres hombre. Esto le oyó decir el testigo, cito, porque si lo fueras, vieras cómo lo empleo en ti. Y que esto me decía como niño, a lo cual tuvieron que separarlos entre todos. Cuando Navas intentó explicarle qué era su chocolate, Garrido le respondió, no me irrite el traste. En fin, otros testimonios son muy parecidos y no suman al caso más elementos. Pero el bachiller Diego Javier Leal, de menores órdenes, estudiante teólogo y colegial mercenario de 19 años, dijo que sabe por haberlo visto que Garrido, quien iba de encargado del grupo, le dijo a Navas en voz alta, enojado, que ahí lo tenían por un cuerno, ¿no? Oyendo esto, Navas le respondió que si por él lo decía, bebería chocolate como y cuando quisiese. Y pareciéndole mal a este Garrido, le dijo estas palabras, oye, oye, no me grite, váyale a gritar a su madre. Y esto fue amenazándole con las manos. Entonces Nava se levantó y tomó una piedra de que no usó y que luego se apartó con algunos de sus compañeros y hablándoles de esta discusión con ellos, se levantó don Manuel Garrido muy airado y jalándole de un brazo lo sacó del grupo y le dijo que se ría de qué se reía y hacía burla de él y lo tiró al suelo. Este testigo añade otro dato sobre lo acontecido en la Ciudad de México. Recordemos que hay dos episodios, el de la pelea de la riña en Undameo, Michoacán, y lo que pasa en la Ciudad de México. Señala que es decir, que tuvo rejas, o sea, estuvo en las rejas del convento de Santa Catalina de Sena, y que en dicho tiempo que estuvieron en México no les dio chocolate ni gasto en su sustento, ni tampoco dio chocolate para la vuelta a esta ciudad de Guadalajara, siendo necesarios los chocolates y demás avíos para el regreso. Además, este testigo añade que Garrido sí regresó con ellos a Guadalajara y que durante todo el camino los fue contradiciendo, insultando sobre cada cosa que os ofrecía con desigualdad intolerable y soberanía, tal que permitió le sirviese sus compañeros el chocolate batiéndolo con sus propias manos. Además, tenían que hacerle la cama y ensillándole la bestia, como lo hizo frecuentemente el bachiller Joseph de Rivera Villalobos. Aquí tenemos otro elemento nuevo. El encargado iba ensillado, quizá en un caballo. El resto, suponemos que también, pero no lo sabemos con certeza. Un mes después, en Guadalajara, el obispo, una vez que revisó la información y dio por vacante la beca que tenía Garrido en el colegio seminario, es decir, le quitan la beca, y en cambio recibirían a otro colegial de Merced, le quitan la beca y lo no dice que lo expulsan, pero digamos lo sacan del seminario, y en cambio recibirían a otro colegial de Merced, como era Nicolás Manuel de Silva. Con esto concluía el caso. La disputa por el chocolate, la misma convivencia entre jóvenes estudiantes que se veían prácticamente todos los días, pero ante la oportunidad de no estar en el colegio, hizo que estallaran todas las posibles rencillas. Primero, al parecer, un encargado del grupo que abusó de su poder, pero colegiales que también desacatan, y para dirimir todo, los golpes, la fuerza física era la solución. ¿Cómo aplicar las reglas del seminario en el campo, en el espacio abierto? Pues a golpes. Una violencia que en teoría estaría alejada de la masculinidad religiosa. Los detalles del viaje son interesantes. Además del chocolate, bebida más popular y consumida en los colegios y conventos, hay una alusión mínima a los bizcochos, al azúcar y dulces. Caminando no iban por la referencia a la bestia que montaba Garrido. Hace suponer que todos irían a caballo o solo el encargado. Desconocemos si iría con ellos una mula o un burro en el viaje. Es el convento Santo Domingo donde pasaron la noche para estar ahí unos 10 días en lo que obtenían su grado académico. Y ahí mismo, frente a todos,
el encargado del grupo desacata todas las reglas. En resumen, este caso muestra que es necesario mirar y buscar aquellas salidas de los seminaristas. Es posible que al aire del campo de una nueva ciudad que quizá conocían por primera vez, imagínense que era la primera vez para muchos de ellos que pisaban la Ciudad de México. Seguramente los emocionó a más de uno y perderían el control de sí mismos y de las jerarquías. Es decir, los estudiantes fuera del colegio se sentían con mayor libertad. Tan es así que Garrido Sol tenía todo planeado. Llevaba toda su vestimenta para irse a galantear como seglar o laico por las calles de la Ciudad de México. Este caso, además de ser un ejemplo de transgresión, debe llamar nuestra atención para seguir buscando y reconstruir estos viajes que miles o cientos de jóvenes colegiales realizaron a la Real Universidad de México en el siglo XVIII. Y bueno, pues hasta aquí, digamos, mi ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castañeda, por compartirnos este trabajo tan original y que esperamos que sea punta de lanza para nuevos trabajos y conocer más de las rutas novohispanas y de estas prácticas también, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Seminaristas, me parece que es una gran aportación. Muchas gracias, doctor. Y bueno, abrimos los micrófonos para quien quiera hacer preguntas, aquí los presentes o los integrantes del seminario que se encuentran conectados. Sí, padre Tomás. Yo soy el primero por ventajoso. Seguí con atención absoluta lo que nos compartió el doctor Castañeda respecto a este caso que lo reduciríamos ahora al acoso y al bullying que le practicó un compañero peleonero a otro que se convirtió en su víctima. Sin embargo, absolutamente de relieve para lo que él nos señala y desde luego pensando en la trinchera de este seminario Fray Antonio Alcalde, destaco tres cosas. El Seminario Conciliar de Guadalajara fue posible gracias a la gran visión del dominico Fray Felipe Galindo y Chávez, y que Tomás Romero Villalón fue el primer rector del Seminario Conciliar, que aunque se creó por decreto en 1696, no recibió alumnos hasta finales de 1699. De manera que 1708 es un caso muy temprano y hasta me atrevería a pensar que esas primeras generaciones de bachilleres tenían que ir a presentar su examen a la Ciudad de México, donde se abría un claustro de doctores suficiente para que regresaran de allá. Esa parte me gustaría saber, don Rafael, si este grupo solo iba a graduarse como bachilleres presentando el examen. Primero. Segundo, don Tomás Romero Villalón fue miembro fundador de una congregación que dejó bien cuajada el antecesor de Galindo y Chávez, que fue don Juan Santiago de León Garavito, y fueron los Oblatos del Divino Salvador, una congregación que se va a extinguir al cabo de 100 años y que estuvo siempre adherida al Seminario Conciliar, de modo que su rector y sus docentes generalmente eran oblatos, es decir, presbíteros diocesanos que vivían en comunidad. Luego, es muy interesante, don Rafael, y usted lo va a buscar, porque yo me he topado con eso muchas veces, en los argumentos que usó Fray Antonio Alcalde para solicitarle al rey el establecimiento de la Real Universidad de Guadalajara, que pudo realizarse hasta 1792, pero ya en los argumentos de fondo, al Consejo de Indias incluso, es lo costoso de mantener estudiantes en la Ciudad de México, donde si bien la educación que se impartía en la universidad era pública y gratuita, no lo era la asistencia de los escolapios, ni tampoco las corruptelas en las que se veían envueltos en una edad tierna y una ciudad tan grande. Y eso lo argumenta Fray Antonio de una forma incluso más que irónica,
con una pizca de socarronería que le era muy particular, pero es en el alegato que él ofrece al rey, digo, para que no tengan los estudiantes que trasladarse a unas distancias tan abismales. Me encantó la forma como usted nos presentó el territorio de los seminarios conciliares y también el énfasis en el que usted avanzó respecto a las pretensiones de los que cursaban estos estudios, porque indistintamente, si usted quería ser bachiller, iba a las aulas del conciliar, a menos de que quisiera uno ser cura, que es un asunto fino que convendría apuntalar en este caso. Estoy seguro de que José de Navas sí se va a ordenar presbítero y que va a tener importantes cargos en la diócesis, en la curia, quizá en el cabildo eclesiástico. Y le ofrezco, yo tengo una copia del original que se conserva en la Secretaría de la Diócesis del libro de matrícula del Seminario Conciliar de Guadalajara, de 1699 a 1800, es un adobe así de grande, donde va a saber usted quiénes eran, qué edad tenían, hasta qué grado avanzaron. Un detalle casi de color a lo que usted comentó, los estudiantes clérigos tenían que salir a la calle con la tonsura y se disfrazaran de lo que fuera, si se quitaban la gorra, pues ya se sabía que eran clérigos. Y eso desde la Edad Media, ¿no? Bueno, no había seminaristas antes de 1563. Los estudiantes que aspiraban a ser clérigos y por eso tenían órdenes menores, tenían que usar signos distintivos siempre en la calle. Y como una medida también para eso, la tonsura. Y bueno, nada más también con una notita de curiosidad. Sin duda, cuando se habla de bestia, no se refiere a caballos, ¿eh? El, 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 la montura de los jinetes, el caballo se reservaba o para el ejército o para las personas muy destacadas. Digamos, no era un medio de transporte habitual. El común era el asnar y el caballar no, el asnar y el mular. Con la ventaja, señor, como lo mencioné accidentalmente en mi ponencia respecto a la suya, de que el traslado de personas se hacía contratando la montura, de manera que usted la iba cambiando por una montura fresca en cada jornada o cada 2 jornadas. Las jornadas eran de 7 leguas, es decir, 30 kilómetros más o menos, dependiendo de lo accidentado del camino. Gracias. Muchas gracias, padre. Muchísimas gracias por todos estos datos al padre Tomás de Híjar. Estoy muy agradecido, pero además sorprendido de cómo él encuentra otros datos bien interesantes que complementan, ¿no? O complementaría. Por supuesto, después ya le escribiré por si sí me dice dónde. Supongo, seguramente está en el archivo está el libro de matrícula, pero sí me interesa consultar esto. Voy por orden, ¿no? Sobre si solo iban a graduarse. Yo pienso que no, que hacen más cosas, pero tal cual, hasta ahorita no, eso es más difícil saber, pero también tengo que ser honestos, tengo que investigarlo, ¿no? O sea, es decir, lo que yo voy a encontrar en el libro de la Real Universidad de México es los títulos, o sea, los nombres de estos colegiales, y eso es la otra parte que me falta, y el día que obtuvieron el grado de bachiller. Sin embargo, no creo que 8 días solo estén para esa actividad. Seguramente acudían a las iglesias, hacían un espacio de sociabilidad, conocían ciertos conventos, bueno, es decir, obviamente no entraban, pero seguramente había intercambios, ¿no? De varias cosas, de conocimientos, etc. Entonces, aquí sí, yo creo que entra un poco el sentido común, ¿no? Es decir, no solo van a eso, no se encierran, pero sí están dentro de su dinámica de colegiales, de diáconos, esto sí, eso sí, ¿no? Me parece. Eh, bueno, sí, voy a tomar en cuenta lo que eran oblatos, muchas gracias. Sí, es muy interesante lo que usted dice sobre los argumentos que da el obispo alcalde sobre los costos de mantener a estos estudiantes
y su viaje a la Ciudad de México, casi nunca le hacemos caso a esos argumentos, ¿no? Pero con este ejemplo me parece que es muy importante ponerlo y le agradezco porque lo voy a buscar, porque sí me parece que es una justificación que es real además, ¿no? Porque muchas veces tenemos en Durango, por ejemplo, que dicen, no, los estudiantes de Durango no pueden ir a graduarse, es muy lejos, que quieren que les dé, que se les dé también el privilegio de otorgar grados al seminario, ¿no? Obviamente no se consigue, pero está entre los argumentos las distancias, lo peligroso del camino, ¿no? Esa es otra cosa, lo peligroso del camino, ¿no? Entonces, muchas gracias y lo de la bestia, sí, esa es otra cosa que estoy por seguir trabajando, es decir, el itinerario, dónde se hospedan, las posadas, ¿no? Que hay en estos caminos. O sea, tenemos como partecitas de lo sucedido, pero obviamente sí hay que por lo menos imaginar, y como ya con esto que usted me dice, me parece bien interesante que una jornada son 7 leguas, ¿no? Y que no es caballo, sino posiblemente burro o mula, pues sí me parece muy interesante. No tengo que responder algo más, sino más bien agradecerle este, por toda esta información que me da y voy a consultar más también sus trabajos al respecto, que seguramente ahí encontraré. Y si me permite, si algo tengo dudas, pues le mandaré un mail. Pero muchas gracias, padre, por esta Gracias. información. Es muy rica para mí. Gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más? El maestro Edgar Yáñez. ¿Qué tal? Felicitar a los dos ponentes, espero que bueno, me estén escuchando los que están en Zoom. Sobre todo la pregunta para Tomás Leija, que es como más práctica la pregunta en términos del impreso que localizó. Dice que usted lo tiene en su poder, ¿será posible la consulta de este impreso? Lo otro es el documento que se transcribe, o sea, dónde estaría o dónde se presumiría que estuviese ese documento, si en la parroquia, bueno, en Sayula del Santuario o acá en el arzobispado. Otro nada más comentarle, padre, que usted publicó el librito, bueno, en un folletito, la carta del padre Río de Loza, la práctica idea, y ahí, bueno, él describe las devociones de alcalde, y entre ellos un retablo que puso, ¿no?, en su casa, en su oratorio en particular, y precisamente en el centro la guadalupana. Creo que es otro de los elementos fuertes, testimoniales de que el alcalde pues, era guadalupanista y difusor de todo este trabajo. Y creo que sí hay toda una beta por seguir en torno a estas, no solo coincidencias, porque parece que nos están hablando de algo más, ¿no?, del pintor en la época en que pinta, en la época en que también se dona al digo que se traslada a la parroquia nuevamente a los franciscanos, y con ese mismo año en el que está fechada la pintura de la Virgen de Guadalupe. Creo que hay mucha beta por estudiar, y también saber si usted tiene ya algún trabajo que está preparando o preparó en publicación sobre esto. Muchas gracias, don Edgar. Bueno, del obispo alcalde y de su labor educativa y cultural y humanitaria, pues este seminario está abriendo capas y más capas. Y me sorprende a mí mismo que gracias al interés del doctor Cuadriello y a la buena visión del Museo del Prado, que ahora a ese nivel se esté organizando una exposición guadalupana, incluyendo las guadalupanas que hay en Museo del Prado. Y yo así nada más a bote pronto recuerdo que en la nave capitana, en la batalla de Lepanto, el Andrea Doria, que era el que encabezaba a las naves cristianas, pues llevaba una pintura de la Virgen de Guadalupe de México. Pero entonces no se ha estudiado lo suficiente lo que comenzó en 1500, digámoslo así, en la fecha convencional, que no es más que una fecha convencional, 1531, ya como un dato duro, o un punto de partida o una referencia, y lo termina casi
en el epílogo de la dominación española, pero ya con un sentido social el obispo alcalde, con su barrio del santuario, con sus cuadritas, con sus 1,200 viviendas para unas 7,000 personas que luego van a construir el santuario, y luego su creación de el primer esfuerzo de una comunidad femenina que sin ser de religiosas, sí vive en comunidad y llevan a hábito y llevan una regla, y que se llame Maestras de la Caridad y de la Enseñanza de Nuestra Señora de Guadalupe, también ya es así como un signo distintivo de algo que ya ha hecho una revolución en él y en la aplicación de sus criterios pastorales, cuando todavía tiene la responsabilidad de la educación y de la salud pública. No lo mencioné, pero pues ya que vuelvo a secuestrar el micrófono, las 3 fechas, 1785, la de la donación de este santuario. Bueno, las 4. 1783 termina el santuario de Guadalupe, de Guadalajara, y se convierte en la segunda parroquia de la ciudad, y paralela a ella, la de San Juan Bautista de Mexicalcingo, y con esto el desarrollo al septentrión, el desarrollo urbano al norte de Guadalajara, que no lo había, estaba mutilado por el fundo legal y por las barranquitas de Belén. Entonces, 1783. La participación intensa que tuvo José de Alcíbar en los retablos del santuario al tiempo de su estreno. Y 1783, las gestiones que hacen los franciscanos para establecer convento en Sayula. 1785, el bobo del obispo alcalde para que el santuario se les entregue a los franciscanos. Pero oigan, la Virgen de Guadalupe tuvo que llegar también por ese conducto, por lo visto, porque si solo el pequeño inventario que gracias al doctor Cruzaley tuve a mi alcance, pues si en 5 años hay 10 guadalupanas de Alcíbar y en los tiempos de alcalde y con esos antecedentes, pues sí es un dato que para esta presentación y en estas circunstancias muy, muy grande. Voy a publicar, si le parece y quiere tener esta información y cualquiera del seminario que la quiera, me pide la transcripción del texto original y aún lo tengo en fotografía digitalizable y de cualquiera de las dos formas está a su servicio. No dice allí en el aparato crítico de dónde se obtuvo el documento, no lo podemos cotejar. Quizá esté en algún respaldo de algún escribano y allí aparezca. Tengo los protocolos de Blas de Silva y no recuerdo que esté, y era el escribano de la curia en tiempos del obispo alcalde. Pero tampoco hay elementos para dudar de la autenticidad del documento por todo lo que aparece. Hice una pista larga para seguir esos ajustes que vinieron en el marco de la secularización de las doctrinas a cargo de los franciscanos por acá. Gracias. ¿Alguien más te gustaría hacer una pregunta, algún comentario? Gracias, híjole, pues felicitarlos, sobre todo a cada uno de los ponentes, y también yo creo que a todos también nosotros por precisamente la fecha, también al Colegio de Jalisco, que es especial sus eventos. Y la pregunta que tengo es meramente desde la curiosidad, precisamente, pues también me interesa mucho la edad de Antonio Alcalde, y bueno, escuchando un poco también lo que mencionaba el maestro Edgar, tengo un poco de curiosidad, sería importante investigarlo, o bueno, curioso investigarlo, porque hasta 1908 se publica este artículo o documento de Antonio Alcalde. ¿Qué sucedió ese año? ¿Por qué reactivar? ¿Por qué? Y creo que sería también interesante, ahora que fue en 1785, este año serían 240 años, entonces creo que se podría aprovechar para hacer el hermanamiento que mencionaba con Sayula. Y si no me cuadra mucho, ¿por qué no 1908 se reactivó el Ana Warren pregunta por qué motivos se publicó en la fecha que se hizo, en realidad es 1909, ¿eh? ¿Por qué en 1909 se publicó este documento que por un lado es un testimonio guadalupano y por otro lado es un dato a favor de Fray Antonio Alcalde?
yo no tengo la certeza para decírselo ahora mismo, pero sí dos fechas contundentes guadalupanas. 1895, el año de la coronación pontificia, y 1892, el centenario de Fray Antonio Alcalde, que en Guadalajara tuvo una repercusión enorme, y entonces sus ecos necesariamente tuvieron que trascender, y entonces algún curioso dio con este documento y lo ofreció a algún editor que tuvo a bien patrocinarlo, como pudieron haber sido los mismos franciscanos, si de convalidar su ascendencia sobre ese recinto se trataba. Y es que, bueno, debo comentarlo, no lo... Luis Enrique Orozco sí lo explica con más detalle, y me remito a lo que él abunda en el tomo quinto de su iconografía mariana a partir de la página 211. Y es que el santuario de Guadalupe de Sayula, pues tenía muchos devotos, por tanto, pues muchas entradas de dinero seguramente, y luego no faltaría algún párroco que se preguntara, ¿y por qué no vuelve a ser de la parroquia, la administración? Y luego, pues así como que aparece por esto, porque el rey le pidió al obispo que le diera al provincial, y esto no ha desaparecido ni con las leyes de reforma, porque ese es un caso también. Cuando la exclaustración de los religiosos de 1858, ya no lo mencioné porque se salía de mi temporalidad, el convento fue cuartel. El templo quedó en el abandono absoluto. Y entre los alegatos que se usan para que los franciscanos regresen en la segunda mitad del siglo XIX y de una manera más bien discreta, es justamente la incuria que se ha apoderado de ese recinto. Quizá el mismo argumento que se había usado en el siglo XVIII para pedirle al rey que en ese lugar se estableciera convento, pero también déjenme decirles, porque Sayula ya a fines del siglo XVIII tenía un remanente en dinero muy copioso. Gracias. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. Bueno, de no ser así, solo me queda agradecerles por su participación, felicitar a los ponentes y, por supuesto, pues darle la despedida de este cuarto año de actividades académicas de este seminario, e invitarlos a permanecer atentos de nuestras actividades del quinto año, que comenzamos el 30 de mayo con una conferencia inaugural. Ya les estaremos enviando la información correspondiente. Muchas gracias a todas y a todos. Me atrevo Sí. A estar aquí ante ustedes para, sin quemar algo que todavía no se da, sí anunciarles, porque tampoco es un secreto, que la Universidad de Guadalajara, cuando sesione en fechas muy próximas su consejo universitario, tiene en su agenda deliberar y votar el establecimiento oficial de una cátedra Fray Antonio Alcalde, que tendría su sede en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y tendría como responsabilidad enorme la de llevar a todos los planteles de la universidad contenidos relacionados con Fray Antonio Alcalde. Yo les puedo asegurar a los miembros de este seminario que si esa hazaña se realiza, el punto de partida fue este seminario. Ha sido este seminario y debe seguirlo siendo. Muchas gracias, maestro.